Entendi. No, estoy cada vez un poco más en forma. Ahora viene. Ellos son así, me matan lo último. Ahí vienen los cirujanos. Ah, no, no. Sí. Sí, pues. Buen día. Mientras tanto, invitamos a los que están conectados por Zoom que por favor apaguen sus micrófonos. La concha de tu hermana. Yo le mandé, pero no vi todavía. Bueno, hola, buenos días. Vamos a dar inicio al Ateneo del día de hoy.
un ateneo de un caso clínico y con discusión multidisciplinaria, con la idea de poder conocer la opinión de los expertos en cada uno de los temas. El disertante del Ateneo y el que va a llevar un poco el hilo de todo esto, quien realmente se puso la camiseta, por decirlo de alguna forma, para coordinar y organizar todo esto, para tratar de que salga lo más ordenado posible y cumpliendo los tiempos, el doctor Diego Picchio. Como ustedes saben, Diego es residente de cuarto año de cardiología de nuestra institución. Y bueno, él decidió titular este caso clínico como "La derecha también es importante". Doctor Picchio inicialmente, ¿no?, como les comentaba, nos iba a presentar, y bueno, y después tenemos comentarios de los distintos especialistas en cada una de las áreas donde se irán tocando. La doctora Coronel como especialista en insuficiencia cardíaca, el doctor Aguirre como especialista o parte del comité de valvulopatías, el doctor Poser como especialista de arritmias, el doctor Parras dentro de los especialistas de imágenes, el doctor Agüero de hemodinamia y el doctor José Collantes de cirugía. Y también lo tenemos al doctor Riera Estíbal, que es el médico de cabecera del paciente, y creo que no me estoy olvidando de nadie, de ninguno de los especialistas, y si me estoy olvidando de alguno les pido disculpas, pero ahora ya los vamos a ir viendo. Doctor Picchio. Buenos días. Bueno, presentamos el caso clínico de un paciente de 30 años de edad, de 1,98 m de altura, de 95 kilos, deportista recreativo, con un antecedente familiar de importancia, como es el padre con diagnóstico de síndrome de Marfan que evoluciona a los 37 años con aneurisma disecante de aorta, que requirió de cirugía de venta en el 98 e insuficiencia mitral severa por prolapso valvular mitral, que requirió de reemplazo valvular mitral en el 2006. La historia de nuestro paciente data de 1990, en donde se realiza ya en esa oportunidad el diagnóstico de síndrome de Marfan, evolucionando sintomático por palpitaciones, por lo cual consulta este centro, haciéndose el diagnóstico de síndrome de Wolff-Parkinson-White, estableciéndose como estrategia terapéutica 4 ablaciones, las cuales fueron no exitosas, a partir de que las ablaciones eran dificultosas, probablemente por un trayecto epicárdico en la vía anómala, y como dato positivo, durante las ablaciones había evolucionado con episodio de fibrilación auricular paroxística, quedando medicado con amiodarona 200 miligramos día, el cual medicamento fue suspendido por decisión propia del paciente. En 2013 aún persistía por palpitaciones. En el 2014 consulta este centro por edema de miembros inferiores, en donde se diagnostica insuficiencia venosa de ambos miembros inferiores, realizándose un ecodoppler un ecodoppler de miembros inferiores, descartándose el compromiso del sistema venoso profundo. En el 2018, ya asintomático por las palpitaciones, tampoco presentando signos clínicos de insuficiencia cardíaca, y en el marco de la valoración de la indemnidad aórtica, tanto valvular como aórtica, patología asociada o compromiso asociado anatómico frecuente en este grupo de pacientes, se hace un ecodoppler cardíaco en donde se obtiene que tanto la válvula aórtica como la aorta estaban indemnes, pero como dato positivo, dilatación de las cavidades derechas con insuficiencia tricuspidia severa. A partir de eso se siguen haciendo seguimientos del paciente, repito, clínicamente asintomático para signos y síntomas clínicos de insuficiencia cardíaca, y al día de la fecha, el paciente en el examen físico presenta, desde el punto de vista cardiovascular, foco aórtico, mitral y pulmonar con ruidos conservados sin presencia de soplo, y como dato positivo, un soplo en foco tricúspide, intensidad 2 en 6, hipofonético el primer ruido y normofonético el segundo ruido. Desde el punto de vista respiratorio, a la inspección pectum carinatum, buena entrada bilateral de aire sin ruidos agregados, y a nivel abdominal descartándose organomegalia, tanto hepato como esplenomegalia desde el punto de vista palpatorio, y tampoco evidenciándose la tía abdominal. A nivel de los miembros inferiores, se observa dilatación varicosa a nivel de la cara anteroposterior del muslo y la cara anterior de la pierna de ambos miembros inferiores. Reinterrogando al paciente, estas dilataciones en alguna oportunidad pudieron haberse asociado a latidos. Se realizaron un ecodoppler de miembros inferiores de vuelta, en donde se evidencia incompetencia leve del sistema superficial bilateral y el sistema venoso profundo con calibre conservado, compresible y competente, es decir, descartándose nuevamente el compromiso
del sistema venoso profundo. Desde el punto de vista de la patología del síndrome de Marfan que presenta este paciente, como signos positivos evidenciamos el signo del pulgar, de la muñeca en oftalmía, un examen oftalmológico realizado el 29 de noviembre de este año en búsqueda de ectopía lentis o luxación del cristalino, frecuentemente asociada en estos pacientes, descartándose la misma y haciéndose el diagnóstico de miopía, que también es una alteración frecuente asociada en este grupo de pacientes. Desde el punto de vista de la radiografía de tórax, se descarta de organomegalia, campos pulmonares libres, y el diagnóstico de síndrome de Marfan establecido en este paciente por 2 criterios mayores y 2 menores. Presenta signo del pulgar y la muñeca positivo, presenta pectum carinatum, en oftalmía, también antecedentes familiares de primer orden, y la miopía, con 2 criterios mayores o un menor, o 2 menores y un mayor, se establece el diagnóstico. Por lo tanto, nuestro paciente tiene síndrome de Marfan. Se realiza un electrocardiograma donde presenta ritmo sinusal, 90 latidos por minuto, un QRS ancho con 186 milisegundos, expensas de la onda delta, un QT prolongado con 501 por la corrección de Bassett, y como dato de interés que probablemente en algún momento se discuta, también la onda delta negativa en la derivación de 2. Hasta el momento tenemos un paciente de 30 años de edad que tiene síndrome de Marfan como diagnóstico, también tiene síndrome de Wolff-Parkinson-White por el patrón electrocardiográfico y la arritmia asociada, como la fibrilación auricular paroxística, las 4 validaciones fallidas por Wolff-Parkinson-White, la persistencia de las palpitaciones en alguna historia del paciente, después en este momento se encuentra sintomático por palpitaciones, y un ecodoppler cardíaco con insuficiencia tricúspide severa, con cavidades derechas dilatadas, pero el paciente persiste, repito, clínicamente asintomático para signos de insuficiencia cardíaca. En cuanto a lo que tiene que ver con la insuficiencia tricúspide, para dividir un poco las aguas, la insuficiencia tricúspide primaria y secundaria, hay algunas de ellas que podemos ir descartando para ir estableciendo las causas. Por no tener antecedentes de fiebre, se descartaron endocarditis infecciosa como causa de insuficiencia valvular tricúspide, por el ecodoppler cardíaco que tampoco evidencia implantación baja, de enfermedad de Einstein, enfermedad valvular reumática y estenosis, regurgitación mitral y compromiso valvular pulmonar, porque clínicamente no presenta signos positivos para estas valvulopatías y tampoco desde el punto de vista del estudio complementario. Por lo tanto, hay algunas causas que todavía nos quedan por descartar. La posible cronología fisiopatológica de nuestro paciente que yo les planteo a ustedes. Que el síndrome de Marfan haya afectado el aparato valvular o subvalvular tricuspidio y eso haya generado insuficiencia valvular tricúspide, como es frecuente del lado izquierdo, pero no hay descrito casos del lado derecho. Eso genera insuficiencia tricúspide, dilatación del ventrículo derecho y ese circuito reverberante entre la dilatación del ventrículo derecho, la dilatación del anillo y la progresión de la insuficiencia tricúspide. Que el paciente presente una incomunicación intraauricular, que el desplazamiento de izquierda a derecha genere dilatación del ventrículo derecho, dilatación del anillo valvular tricúspide, insuficiencia tricúspide y nuevamente este circuito reverberante. Que las persistentes ablaciones fallidas, que fueron 4 por Wolff-Parkinson-White, sobre un tejido histopatológicamente predisponente, como es en este grupo de pacientes por déficit del gen fibrila 1, haya generado insuficiencia tricúspide, esto haya generado dilatación del ventrículo derecho en su historia natural, dilata el ventrículo derecho y otra vez el circuito reverberante. Pectum excavatum, que genera hipertensión pulmonar, dilatación del ventrículo derecho, dilatación del anillo y insuficiencia tricúspide severa y nuevamente ese circuito reverberante. En definitiva, el paciente, independientemente de la cronología fisiopatológica, la cual es determinante para el actuar de este paciente, presenta insuficiencia tricúspide severa. Por lo tanto, me planteo un enfoque y un manejo con algunos determinantes que queríamos discutir o debatir. Establecer la posible causa de la insuficiencia tricúspide severa, categorizar la presencia y la extensión de los síntomas de insuficiencia cardíaca, puntualizar la presencia y la extensión de anomalías asociadas, es decir, hipertensión pulmonar, dilatación del anillo, comunicación intraauricular posibles, y así tratar de definir la conducta en este paciente. Vamos a debatir en los siguientes minutos, o sea, valorar y monitorizar la indemnidad valvular aórtica, intervenir sobre la vía anómala del sistema de conducción o no, actuar sobre la insuficiencia tricúspide severa, si lo hacemos, intervenir sí o no, si lo hacemos cuándo, y si es cuándo, cómo.
Se realizaron una serie de estudios complementarios, los cuales vamos a ir detallando a continuación. Inicialmente, por la gran asociación y gran incidencia que tienen estos pacientes del compromiso de la aorta, se realiza una angiotomografía de tórax la semana pasada, en donde se descarta en todo su trayecto, tanto en el plano sinusal, ascendente como su porción descendente, la dilatación de la misma con 39, 29 milímetros y 24 milímetros de diámetro. También se realiza una resonancia magnética nuclear cardíaca, en donde para valorar la función ventricular izquierda y derecha, sabemos que este es un estudio el de elección para la valoración de la función del ventrículo derecho, en donde ambos ventrículos se encontraban con buena función, una fracción regurgitante en la insuficiencia tricúspide severa del 39%, lo cual se corresponde para este paciente de aproximadamente 80 mililitros, descartándose compromiso miocárdico por ausencia real C tardío y también compromiso pericárdico. También se realizó una ergometría en el marco de la valoración de la vía de conducción anómala para valorar el periodo refractario de la misma, llevándolo al paciente a distintas etapas, especialmente prestando atención en la etapa de mayor esfuerzo, que fue la etapa para el paciente, la etapa 7, con 190 latidos por minuto, con una muy buena capacidad funcional, con 20 METs al final de la prueba, en donde inclusive al máximo esfuerzo el paciente conduce, como ustedes pueden ver, conduce aún por la vía anómala, lo cual habla de un periodo refractario bajo y eso tiene un alto riesgo de muerte súbita, sobre todo por los antecedentes de la arritmia asociada a supraventricular. También se realizó una ecografía transesofágica en el marco de la valoración de la presencia o no de comunicación intraauricular o interventricular para valorar la posible causa de la dilatación del ventrículo derecho, la cual se descartó. Y se realizó también hace 7 días aproximadamente un ecodoppler cardíaco. El cual le vamos a dar la palabra al doctor Parras para que comente los hallazgos del mismo. Doctor Parras, si quiere habilitar su micrófono. Sí, buen día. Voy a ir un poquito más allá de la descripción simplemente del eco para que sea más rápido. Lo que quiero comentarles es que en general cuando uno evalúa la insuficiencia tricuspidia tiene una serie de formas de hacerlo y en este caso todas ellas, porque obviamente nuestro objetivo es valorar la presencia de un daño, aunque sea sutil o inicial de la contractilidad del ventrículo, ¿no? Porque lo que estaba claro desde antes de este estudio es que el paciente tenía una insuficiencia tricuspidia severa. Esa insuficiencia tricuspidia severa incluso se podía valorar de distintas maneras. Ahí, por ejemplo, figura que las cavidades derechas están dilatadas, eso es lo más obvio, pero también había una evidencia que para mí es la más importante y es que en sí en la válvula, impresiona ser la valva anterior de la tricúspide, hay una estructura que se encuentra rota, probablemente sea una cuerda tendinosa o probablemente sea parte misma de la valva, ¿no es cierto? Y este es el mecanismo que genera la insuficiencia tricuspidia severa. Yendo un poquito más allá, el resto de la evaluación, a través de distintos tipos de métodos que tenemos en ecografía, como por ejemplo, probablemente muchos conocen lo que es el TAPSE, o lo que es el acortamiento fraccional, o lo que es el Doppler tisular evaluado en el anillo tricuspidio, todos ellos están conservados. Sin embargo, acá hay que hacer una aclaración. En general, uno tiende a igualar o equiparar todo lo que se encuentra del lado derecho, como en este caso en una insuficiencia tricuspidia, a lo que es algo así como el equivalente en la insuficiencia mitral. Y sacando que los dos tienen una cámara ventricular, una cámara auricular y tienen una válvula AB, probablemente no mucho más allá se terminan esas diferencias. Y me acuerdo bien de una clase fantástica que dio el doctor Pantich cuando yo era residente, que en esa época me abrió un poco la cabeza y decir que el ventrículo derecho era una cosa totalmente distinta. De hecho, la doctora Escudero, la doctora Mazzolillo,
tienen muchísima experiencia en reconocer el ventrículo derecho de un lado cuando tiene una doble transposición, por ejemplo, y a nosotros en cardiología de adultos nos parece lo mismo, y no es. Y eso nos hace pensar, por ejemplo, si ustedes piensan la fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal, y sin embargo, no sé si se preguntaron alguna vez, pero la fracción de eyección del ventrículo derecho es 10 puntos menor. Por lo tanto, evidentemente, son cámaras distintas, y en ecografía, y en general en la mayoría de los diagnósticos por imágenes, es poco el aval en datos que tenemos para poder hacer esa evaluación. Así como uno puede decir, tenemos muchos estudios en los cuales se evaluó la contractilidad, el daño que puede tener el ventrículo izquierdo en la insuficiencia mitral, del lado derecho eso no es así, ¿no? Y es realmente escasa la cantidad de datos que podemos dar en imágenes para decir eso, más allá de esto poco que pudimos ver. Por ejemplo, acá estamos viendo el TAPSE, una forma de evaluar la contractilidad, en este caso el punto de corte es de 17 milímetros y vemos que está bien claramente por encima, pero no sabemos cuánto de eso debe corregirse o debe ajustarse por la presencia de una patología que claramente disminuye la poscarga, como sabemos que es este caso. Otra de las cosas que quiero recalcar es que la presión venosa central estimada por la dilatación de las venas cavas era normal, es decir, el paciente no tiene ningún tipo de congestión derecha evaluado por eso. Creo que quiero terminar acá en 4 minutos y alito porque me pidieron que sea corto con el tiempo. Bueno. En conclusión, entonces, como para mostrar de vuelta el ecodoppler cardíaco con la función ventricular izquierda conservada, con 54% de fracción de eyección, cavidades derechas dilatadas. Bueno, esto lo que tiene que ver con el análisis de las cavidades derechas, como le comentaba el doctor Parra, el TAPS, el pico S sistólico, que nos habla un poco de la función del ventrículo derecho, una forma de evaluarla, también se presentaron dentro de los rangos de la normalidad. Por lo tanto, tenemos un estudio que tiene la función del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho conservada, pero con las cavidades derechas dilatadas y la insuficiencia valvular tricuspidia. Pero el dato positivo es que nos permitió establecer el mecanismo probable de la insuficiencia tricuspide, que fue por rotura del aparato subvalvular. Entonces, a partir de esto, hemos convocado de alguna manera a distintos expertos para poder debatir y escuchar su opinión y sobre todo establecer el manejo y el enfoque del paciente. En primer lugar, me gustaría invitar a la doctora Coronel, que es representante del Comité de Insuficiencia Cardíaca. Bueno, muchas gracias. A ver por dónde empiezo. ¿Más cerca del micrófono? ¿Ahí me escucha? Perdón. Por lo que entiendo, digamos, yo a este paciente también lo vi en consultorio antes que lo siga el doctor Riera. Claramente no tiene ningún signo ni síntoma de insuficiencia cardíaca derecha. Otro dato que aportó Jorge, que nosotros lo miramos muy de cerca, es la dilatación de la vena cava inferior. Igualmente, hilando un poco más fino, digamos, probablemente podríamos agregar datos más objetivos, pidiendo, por ejemplo, biomarcadores y evaluar el valor del ProBNP, del NT-proBNP, que es un estudio que está disponible en nuestro centro, y tal vez también, a pesar de que el paciente o tuvo una muy buena performance en el estudio ergométrico que vos comentaste que llegó a 20 METs, tal vez en este paciente podría ser importante conocer cómo es la performance cardíaca en una ergoespirometría o un test de ejercicio cardiopulmonar, que seguramente le irá muy bien en la ergometría, pero nos aportaría otros datos, además de los METs y el comportamiento de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, como el consumo miocárdico de oxígeno mismo, pero no solamente eso, sino también el umbral anaeróbico y el equivalente de CO2, que nos van a poder ayudar a objetivar mejor la clase funcional en un paciente muy joven, que justamente son ellos y los ancianos son los que más desafío imponen en este sentido.
Por otro lado, con respecto a drogas, digamos, creo que al igual que ocurren en las valvulopatías izquierdas, no tenemos absolutamente nada de evidencia. Yo no le pondría ningún tipo de medicación, no existen hoy drogas que hayan demostrado algún beneficio, por más que el paciente esté asintomático o en clase funcional 1, que actúen sobre el remodelado de ese ventrículo derecho, que ya lo está. Por lo tanto, yo lo único que le indicaría sería profilaxis de endocarditis, en eso insistiría mucho en un paciente joven. Bueno, y esperar el momento más oportuno para decidir algún tratamiento intervencionista que no necesariamente será quirúrgico. Muchas gracias, doctora. A partir de que el paciente tenía o tiene el síndrome de Wolff-Parkinson-White, también hemos convocado al doctor Poser para que nos dé su punto de vista respecto a qué deberíamos hacer con el síndrome de Wolff-Parkinson-White y la vía anómala de conducción. Bueno, muchas gracias. No buscaste una linda foto, te digo nomás, pero... En cuanto al título de tu Ateneo, yo pienso que te referiste a que las vías derechas también son importantes, porque en este paciente no veo otra cosa del lado derecho que sea tan importante como la vía accesoria, digamos, ¿no? Un paciente que está totalmente asintomático y que hizo la ergometría que hizo y que practica deporte, parecería que por ese lado no hay nada. Y por el lado de la vía accesoria hay claramente un riesgo de muerte, sí, acá claro, porque tiene una vía con un periodo refractario muy corto, que incluso en las ablaciones anteriores, cuando se fibrilaba, tenía los RR conducidos, a veces por debajo de 200 milisegundos, lo que habla de un riesgo altísimo, digamos, ¿no? No sé si por las ablaciones tocamos nosotros no creo, pero puede ser, digamos, en el Marfan esas cosas pasan, digamos, con o sin ablación, digamos, ¿no? Que pueden pasar en la válvula con lo que pasó acá. Pero sí hay que hacer la ablación, digamos. Si el paciente iba a cirugía por alguna cosa, que no creo yo en un paciente tan asintomático, intraquirúrgicamente podríamos hacer esta ablación. Sería mejor porque creo que hay un trayecto epicárdico importante de la vía. En el electro tiene, en los primeros 40 milisegundos tiene una onda negativa. En ausencia de un electro de una vía izquierda o posterior, esa Q de 2, según Jackman, habla mucho de un trayecto epicárdico, digamos, ¿no? Y nosotros no llegábamos, y además que aunque llegáramos, también estas ablaciones son anteriores a nuevas tecnologías que tenemos ahora, y no se apoya el catéter porque está en la pared libre del ventrículo derecho, o sea que el catéter está bailando en una aurícula que está muy dilatada. De por sí es difícil contactar, apoyarse para que la ablación, para que queme, y menos en un paciente que tiene insuficiencia tricuspidia, que te escupe el catéter, que te saca del lugar y que tiene la aurícula derecha dilatada. Todo eso, aún poniendo vaina, todo eso, aún así, muchas veces hemos logrado ablacionar, pero en este paciente nunca se cortó un solo latido. Tenemos 2 pacientes de esta característica, por suerte todo el resto se ablaciona de alguna manera, así que la idea sería, si por alguna razón va a entrar el paciente desde el punto de vista quirúrgico, que no creo que lo hagan, nosotros haríamos intraquirúrgicamente, intraprocedimiento, pero si no, nosotros propondríamos una ablación y ahora sí con un catéter por epicardio, o sea, con un catéter por endocardio, como siempre, con un catéter de los nuevos, que tiene doble capacidad de moverse para un lado o para el otro, con alguna vaina que también se mueva, etcétera, que no tenemos ahora, pero que la vamos a tener dentro de poco, y también con un catéter en el epicardio, que vaya buscando desde el epicardio. Hay que hacer esa ablación, porque
es el único riesgo que yo veo en este paciente, digamos. Y este es un riesgo importante. Y lo otro es que mientras tanto este paciente tiene que tomar amiodarona, porque acá si se fibrila, el paciente la puede pasar muy mal, digamos, de hacer una arritmia de muy alta frecuencia o incluso pasar a fibrilación ventricular y muerte súbita. Así que la idea sería una nueva ablación, la quinta y la última, o puede ser la penúltima, no sabemos, pero digamos entrando con nueva tecnología, con este conocimiento, con un catete por epicardio, con vainas nuevas y catéteres nuevos, tratando de hacer, si es que en algún momento no lo hacemos, depende de lo que digan los cirujanos y todo, si en momento no hacemos. Así que eso es todo, muchas gracias. Bueno, ahora voy a invitar al doctor Pablo Aguirre, que tiene algunas slides para mostrarnos. Hola, buen día. Pasando a si intervenir o no y cuándo, como comentó el doctor Picchio, vamos a hablar un poquito y ponernos primero un poco en perspectiva a ver qué dicen las guías, ¿no? Que son nuestras guías justamente en la mayoría de los casos. Como vemos en las guías en pacientes de estas características, pacientes con insuficiencia tricuspidia severa, que se encuentran asintomáticos, que tienen dilatación de cavidades derechas y deterioro en la función ventricular o dilatación progresiva de las cavidades derechas, la indicación es bastante clara de intervenir. Ah, no, esperen. En uno dice 2A y en el otro dice 2B y en ambos dice C. Así que bueno, ya veo el tema de discusión. Nos vamos a poner un poquito en perspectiva de por qué las diferencias y por qué la discusión. No es despreciable el número de insuficiencias tricuspidias moderadas severas que está reportado. En Estados Unidos, en un registro del 99, alrededor del 0.5% de la población, 1.6 millones de personas, tienen insuficiencia tricuspidia moderada severa, pero igualmente los procedimientos tricuspidios son pocos. Son cerca de 8.000 por año sobre un total de 900.000 cirugías centrales por año, o sea, menos del 1% de cirugías tricuspidias. Eso nos pone en contexto de qué tanta evidencia hay al respecto, ¿no? Como se puede ver y como comentó el doctor Picchio, la causa principal es la etiología secundaria y generalmente es hipertensión pulmonar a su vez de distintas causas. Y cuando hablamos de intervenir la válvula tricúspide, generalmente es por intervención de una valvulopatía izquierda que generó hipertensión pulmonar, que generó insuficiencia tricuspide. Eso es lo más frecuente y lo que más vamos a encontrar en los registros. Nuestro paciente, en cambio, está en ese otro 10%, que tienen insuficiencia tricuspidia primaria, que a su vez puede ser adquirida o puede ser congénita, y probablemente en este caso su patología predisponente, su patología de base, el síndrome de Marfan, haya colaborado en que presente la IT. Igualmente es sumamente infrecuente IT aislada en pacientes con Marfan, o sea, este es un caso muy particular. Y viendo pacientes con insuficiencia tricuspidia aislada y planteándonos si es o no necesario la intervención y si es que implica o no algún cambio en el pronóstico, podemos ver cómo los pacientes que tienen insuficiencia tricuspidia severa, sin tener otra patología, y en este registro estos pacientes tampoco tenían hipertensión pulmonar, la supervivencia está marcadamente disminuida con 10 años de seguimiento de 38 versus cerca del 70%. Inclusive esta diferencia se podría apreciar en pacientes asintomáticos, donde podría encajar nuestro paciente en cuestión. Vemos cómo el número de eventos, así como la supervivencia, está modificada por la presencia de IT severa, a pesar de que no tengan otra patología. No encaja por completo con nuestro paciente por un par de características. Primero, en este registro, que es un registro bastante interesante, la edad promedio era 70, muy por encima de nuestro paciente, y el 44% tenía fibrilación auricular. Hoy por hoy se sabe que la FA no es tanto una consecuencia de la IT, sino también una causa de la insuficiencia tricuspidia, ya que genera dilatación auricular y eso dilata el anillo y puede provocar insuficiencia tricuspidia. Pero suponiendo que la intervención podría mejorar esto, del cual no hay ninguna evidencia, ¿qué podemos hacer o qué tenemos o qué tendríamos que tener en cuenta antes de plantear la intervención? Respecto del número de cirugías tricuspidias, tan solo el 20% son cirugías aisladas sobre la válvula tricúspide. El resto son cirugías combinadas, o sea, tienen una indicación habitualmente por otra causa y de ahí se realiza el procedimiento tricuspidio. Este registro es muy grande, fue llevado a cabo durante un periodo de 10 años y en total incluyó 29.000 pacientes. Es uno de los registros más grandes de intervención sobre la válvula tricúspide.
y vemos cómo principalmente el procedimiento realizado fueron plásticas. Cabe recalcar que las plásticas en la mayoría de los casos eran en pacientes que se sometieron a intervenciones sobre valvulopatías izquierdas. Y acá lo más relevante a tener en cuenta es cómo les fue a estos pacientes en el quirófano, ¿no? De manera intrahospitalaria. En el registro, los procedimientos aislados sobre la válvula tuvieron una mortalidad del 9%, comparado con los pacientes que se sometieron a intervenciones combinadas, que fue del 11%, para nada despreciable, teniendo en cuenta que un paciente que se hace un reemplazo valvular aórtico en los distintos registros, la mortalidad ronda entre el 1 y el 2%, dependiendo de cada caso en particular. Y en esta valvulopatía nosotros tenemos evidencia clara de que uno tiene una modificación en la supervivencia, que no es el caso para la IT. Si tomamos en cuenta solo las plásticas tricuspidas, la mortalidad es del 7.6%, o sea, un poco menor. O sea que si se puede hacer una plástica, y si pensamos en hacerlo, es mejor si se puede hacer esto, ¿no? Este otro registro un poco más reciente, con mucho menos pacientes, 26, unicéntrico, tuvo una mortalidad también similar del 13%, que fueron 4 pacientes. Pero hay que tener en cuenta acá que estos 4 pacientes fueron sometidos a cirugía de manera urgente. 2 de ellos tenían endocarditis, uno requirió de balón de contrapulsación antes del ingreso a quirófano, y en promedio tenían un Euroscore mayor a 20%. Quitando estos 4 pacientes, la mortalidad fue de 0. Igualmente es un solo centro, y son muy pocos pacientes, pero es como para tenerlo en cuenta. Así que poniendo un poco en la balanza, tenemos un paciente con un Euroscore bajo, de menos del 1%, le da 0.5 el Euroscore, que probablemente se pueda realizar una plástica tricuspidia, lo que tiene menos mortalidad, y tiene buena función del ventrículo derecho, que habla de buen pronóstico postoperatorio. Pero del otro lado está que está asintomático, y que la intervención principalmente va a disminuir los síntomas. Es de una mortalidad quirúrgica elevada en los distintos registros, y no sabemos si hay beneficios reales sobre la supervivencia, así que hay que ser cautos al momento de elegir o no una intervención acá. Bueno, ahora a partir del comentario del doctor Pablo Aguirre, vamos a invitar al doctor Collantes a que nos dé su perspectiva desde el punto de vista quirúrgico. Bueno, buenos días. La experiencia en nuestro centro es fundamentalmente patología secundaria, es decir, asociada a patología del lado izquierdo. La patología primaria en nuestro centro se vio vinculada fundamentalmente a procesos endocardíticos, los cuales generalmente generan un reemplazo de la válvula directamente con muy poca posibilidad de preservación. Hemos tenido la experiencia de hacer 2 avalvulectomías izquierdas. Un paciente anduvo mal, la otra paciente requirió 3 años después de la valvulación su corrección. Es decir, si no hay hipertensión pulmonar y no hay deterioro del lado izquierdo, la ausencia de la válvula tricuspida puede llegar a ser tolerada por el paciente en un tiempo prudencial para después conseguir la corrección. Esto se debe a que, por ejemplo, cuando se hacen cirugías pediátricas correctivas y se conectan las 2 venas cavas a la vena pulmonar, no existe una válvula intermedia, siempre y cuando no existan presiones, hipertensión pulmonar o compromiso del lado izquierdo. La experiencia con insuficiencia tricuspida primaria en pacientes asintomáticos nuestra es nula, primero porque no los vemos, generalmente son de manejo médico, y el paciente, salvo que tenga un gran componente derecho con mucha sintomatología, no llega a la consulta para ser tratado por nosotros. Este paciente tiene una patología primaria, y eso implica que tiene un defecto mecánico que no es relacionado con una patología izquierda, y que la implicancia o no del anillo, que toda vez que corregimos las patologías izquierdas vamos a corregir la tricuspia en base a un anillo mayor de 40 milímetros o 21 en base al metro cuadrado del paciente, dice que uno debería corregir. Uno ve que corrige esos pacientes, y en el seguimiento muchos de esos pacientes vuelven 5 años después a presentar insuficiencia tricuspida variada. Las técnicas de corrección plásticas son fundamentalmente reducir el anillo, porque estamos tratando una patología secundaria y es por dilatación del anillo fundamentalmente, y hacemos técnica de Kay, que es una bicuspidización de la válvula, anillos como plástica de Vega, en otros casos hacemos anuroplastia, que es lo que más se está usando en la actualidad, y se puede hacer, en este caso de este paciente, cuando uno tiene el diagnóstico de certeza de cuál es la etiología, por ejemplo, la rotura de una cuerda, uno podría plantear la posibilidad de una corrección
con una formación de una neocuerda y la interposición de un anillo. Yo creo, con la última imagen de Pablo, que la decisión de tomar con este paciente tiene que ver con qué es lo que uno va a brindar. El ventrículo derecho creo que es de lo más impredecible en la patología cardíaca. El comportamiento del ventrículo derecho es una cavidad que maneja volumen, no presiones, que tiene una característica muscular distinta, y el deterioro es muy rápido. Y encontrar el momento oportuno a veces no es fácil. Cuando uno ve todas las cosas que puso Pablo a favor, dice, este es el paciente, en el cual este es el momento. Tengo un paciente asintomático con un ventrículo derecho normofuncionante y yo lo tengo que corregir un problema mecánico. Lo que sí, uno tiene que estar seguro que le va a ofrecer una plástica y un reemplazo. Los pacientes que fueron al reemplazo fueron por endocarditis y con un postoperatorio bastante tórpido. Era gente que entra con un proceso infeccioso agudo, con dilataciones agudas de las cavidades. Entonces tuvieron un postoperatorio bastante tórpido, pero bueno, el reemplazo valvular es una técnica totalmente distinta, digamos. Nosotros todavía nos está costando encontrar el punto de decir, este paciente tiene que ir a cirugía. Yo creo que este paciente lo que no tiene que pasarle es perderse en el tiempo, que es lo que pasó probablemente en su seguimiento, y ser más incisivos para ver deterioro de la función del ventrículo derecho, y entonces decirle a este señor, mire, trátese porque su ventrículo derecho está deteriorado. La patología venosa, en el contexto de una fibrodisplasia, un paciente con enfermedad del colágeno, existe una hipertensión venosa, pero tiene un sistema valvular normal, él con una elastocompresión, con tratamiento paliativo va a tolerar perfectamente. Pero el problema es el deterioro del ventrículo derecho, que es el punto clave en estos pacientes. Por ahora no tenemos una decisión si este paciente tiene que ser operado ya o tiene que ser seguido, y en ese seguimiento plantear la posibilidad de la corrección. Bueno, muchas gracias, doctor. Y para ir concluyendo con los últimos dos comentarios, ahora desde el servicio de hemodinamia, el doctor Agüero también quiere presentarnos algunas diapositivas. Doctor Agüero, ¿se puede habilitar su micrófono? Sí, como no. Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación. Vamos a presentar una tecnología que está próxima a estar disponible en la Argentina a principios del año próximo. Yo voy a comenzar diciendo que estoy de acuerdo con José y con Pablo Aguirre con respecto a que no solamente el riesgo arrítmico es lo que importa en este paciente, sino que está demostrado que la insuficiencia tricuspidia aislada es un predictor independiente de mortalidad, y a mayor severidad de la insuficiencia tricuspidia, peor pronóstico. Es decir, en este paciente no podemos dejar de lado este hecho, y encontrar el punto de intervención terapéutica es de lo más importante. Si nosotros esperamos que disfuncione el ventrículo derecho o que el paciente desarrolle síntomas, probablemente estaremos llegando tarde con cualquier modalidad correctiva de tratamiento. La siguiente, por favor. Con respecto a la terapia correctiva, la cirugía está disponible, pero hay una muy baja accesibilidad al tratamiento quirúrgico. Fíjense ustedes, según esta estadística, solamente el 0.5% de pacientes con insuficiencia tricuspidia aislada van a cirugía, y el 1.3% de pacientes con otra cirugía valvular se someten a reparación o reemplazo de la válvula tricúspide. La buena noticia de este otro gráfico a la derecha es que la actividad quirúrgica se viene incrementando en los últimos años, pero a pesar de este incremento hay dos talones de Aquiles, digamos, la cirugía que las comentó Pablo. Una de ellas es la mortalidad, que persiste siendo elevada alrededor de un 10%, y el otro problema es la recurrencia. Fíjense ustedes que tiene una recurrencia de hasta el 34% a 3 meses de insuficiencia tricuspidea moderada a severa o severa, y de casi el 50% al año, a los 5 años de tratamiento. La próxima, por favor. Frente a esta poca accesibilidad de la cirugía y a los resultados que no son los mismos que el lado izquierdo, comienzan a surgir las opciones endovasculares. Este registro de Taramazo, publicado en el año 2019, sobre 300 pacientes, pone de un vistazo las tecnologías disponibles, de las cuales la más frecuentemente utilizada es el MitraClip del lado derecho, en este caso denominado TriClip, porque tiene algunas diferencias en el sistema de liberación y en el clip en sí.
y otras tecnologías como el Cardiovan, válvulas aórticas en posición de la vena cava, que se llama CAVI. Este registro incluyó 300 pacientes de alto riesgo, principalmente sintomáticos en clase funcional 3-4. La que sigue, por favor. Independientemente de la tecnología utilizada, se ve que los pacientes lograron una reducción significativa de la insuficiencia tricuspidia y una mejoría en la clase funcional. Y si lo comparamos con sujetos control en el gráfico de la derecha, se logra una reducción de la sobrevida libre de insuficiencia cardíaca y una disminución de un beneficio en la sobrevida global hasta el año del seguimiento. La que sigue, por favor. Con respecto a la tecnología más frecuentemente utilizada y que es la que vamos a tener disponible desde el comienzo del año 2022, tenemos el TriClip, que está diseñado exclusivamente para el corazón derecho, que tiene algunos cambios con respecto al MitraClip en lo que respecta a los puertos de flexión y extensión y las curvas anatómicas que permiten dirigirlo perpendicularmente al plano valvular tricuspidio, con 2 opciones de clip actualmente y con 4 opciones que vendrán disponibles ya a comienzo del 2022. La que sigue, por favor. Este dispositivo estaba avalado por el estudio Triluminate, que demostró una reducción del 87% de al menos 1 grado de la insuficiencia tricuspidia y 70% en reducción de 2 cruces en la insuficiencia tricuspidia, con resultados mantenidos hasta el año del seguimiento, con insuficiencia tricuspidia moderada o menor al año del seguimiento. La que sigue, por favor. Esto se traslada en una mejoría sintomática con un 83% de pacientes con clase funcional 1 o 2, cuando se encontraban principalmente en clase funcional 3 y 4, y una mejoría en los scores de calidad de vida. La que sigue, por favor. También se visualiza una disminución en la tasa de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y una reducción en la mortalidad o reducción de la mortalidad más insuficiencia cardíaca al año de seguimiento. La que sigue, por favor. Por supuesto, va a ser importante la selección de pacientes, y acá yo quiero volver a algo que dijo Parra y que necesitamos una definición, si se puede tomar una definición repitiendo un eco transesofágico. Es fundamental definir si se trata de una ruptura de una cuerda tendinosa en el caso en que sería factible la reparación por esta técnica, y a diferencia si se trata de una ruptura de un velo valvular tricúspide, donde en ese caso la reparación por esta vía no va a ser posible. Básicamente los candidatos anatómicos ideales para esta tecnología son pacientes que tienen justamente una válvula estructuralmente normal, por eso le digo, si tiene una válvula rota, es imposible de repararse. Ustedes saben que la insuficiencia tricuspidia tiene 5 grados, está actualmente también la masiva y la torrencial. Si el paciente tiene insuficiencia tricuspidia severa, no masiva ni torrencial, también es un candidato. Tiene que tener buena vista por eco transesofágico, tiene que tener un jet central, no tiene que tener catéteres a través de la válvula tricúspide, y una función ventricular normal o moderadamente reducida, así como ausencia de hipertensión pulmonar. Y para finalizar, quiero mostrarles un caso, la que sigue, de un paciente tomado a otro centro con insuficiencia tricuspidia severa, vamos a poner una insuficiencia tricuspidia central con una función de ventrículo izquierdo conservada, un ORE de 0.6, la que sigue, por favor. En este paciente se le realizó una plástica con TriClip. Fíjense ustedes en el gráfico, en el loop de arriba a la derecha, cómo está el clip pronunciándose entre la valva septal y la anterior. La que sigue, por favor. Y este es el resultado final, paciente con 2 MitraClip del lado izquierdo y 2 TriClip del lado derecho, cómo se logró una reducción significativa en la insuficiencia tricuspidia. Bueno, esto es lo que quería mostrar, y nuevamente quiero decir que la decisión o la posibilidad de tratarse por vía endovascular depende mucho del trance esofágico, de la capacidad de visualizar el defecto anatómico, si es una ruptura de la válvula o una ruptura de cuerda tendinosa. Muchas gracias. Bueno, y para ir finalizando, las conclusiones finales, el comentario del médico de cabecera del paciente presentado, el doctor Diera. Hola, buen día, ¿se escucha? Sí, doctor. Sí, bueno. Primero, feliz día a todos mis colegas. Segundo, feliz día para el paciente Juan, que también es médico. La verdad que es una situación que
me ha generado siempre muchas dudas respecto a qué hacer y qué no hacer con Juan. Él es una persona que yo conozco hace 4 años aproximadamente, que vino a mi consultorio derivado de otros médicos que ya lo habían visto y lo habían evaluado. Él es un paciente que, como ya se mostró, está totalmente asintomático. Hace un par de meses estuvo haciendo entre 2 y 3 horas de trekking en el sur de la Argentina sin tener ningún síntoma, que desde que yo lo conozco tiene una insuficiencia tricuspidia severa con dilatación de cavidades derechas, siempre con buen TAPSE, siempre con buen pico S en el Doppler tisular, que no ha variado nunca su sintomatología, y en ese contexto, por lo menos desde que yo lo veo, por la historia que se cuenta en algún momento, parece no haber tenido controles, pero desde que yo lo veo, lo vengo controlando cada 4 a 6 meses, y lo venimos, y él viene en forma constante al consultorio, y le hemos hecho 2 o 3 ecos por año, intentando ver en qué momento esta insuficiencia tricuspidia comenzaba a mostrar algún tipo de deterioro en la función del ventrículo derecho. Y eso era el parámetro que veníamos tomando y que veníamos hablando para ver el momento en el que se considerara la posibilidad de realizar algún tipo de procedimiento. La verdad que durante todo este periodo de tiempo jamás demostró caída en algún parámetro ecocardiográfico como para pensar en la posibilidad de hacerle algún tipo de procedimiento, que en ese momento, por lo menos, o hasta ahora, porque todavía no tenemos la otra técnica que nos comentó Marcelo, el procedimiento era un procedimiento quirúrgico. Las guías anteriores nos pedían que a la insuficiencia tricuspidia severa sintomática, la dilatación de cavidades derechas por sí sola no alcanzaba y teníamos que mostrar algún elemento que nos evidenciara deterioro en la función del ventrículo derecho. Y la nueva guía de valvulopatías de este año agregó el hecho de que una dilatación de cavidades derechas en el contexto de una insuficiencia tricuspidia alcanzaría para ofrecerle un procedimiento. Si nos guiáramos por esas guías, deberíamos comenzar a pensar en la posibilidad de hacerle un procedimiento de plástica. Pero también es cierto que si nos guiamos específicamente por las guías, la guía dice que eso debe realizarse en centros con experiencia en la realización de plásticas tricuspidias, y si bien es cierto que esta institución tiene mucha experiencia en plásticas, específicamente, como explicó José, en plásticas tricuspidias por una lesión, por una valvulopatía primaria, por ahí la experiencia no es tanta. Entonces, si fuéramos tan estrictos en las guías, tampoco este paciente tendría indicación de hacerse ese procedimiento en esta institución, porque no se cumplirían con esos 2 criterios. Y además él tiene una obra social que tampoco ni siquiera nos haría pensar en la posibilidad de que fuera otro centro. Así que la verdad que desde ese punto de vista, yo creo que deberíamos seguir esperando a que muestre algún signo de compromiso en el funcionamiento del ventrículo derecho para considerar algún procedimiento. Es cierto, y reconozco que el haber escuchado al doctor Poser diciendo que hacer un procedimiento quirúrgico le permitiría a él buscar algún tipo de ablación epicárdica de esa vía anómala, de alguna manera me hace repensar en la estrategia a tener en cuenta. Marcelo habla de la posibilidad de hacerle un procedimiento por vía endovascular.
Yo no sé si se acordará Marcelo, pero hace un tiempo atrás yo le había hablado de que tenía un paciente con insuficiencia tricuspidia, pensando en esta posibilidad. Él me había dicho que todavía no estaba la tecnología para hacerlo acá en la Argentina. De todas maneras, es lógico pensar que hay que mirar las características de la válvula, pero más allá de eso, sería interesante ver si es que una válvula Marfan, independientemente que esté rota o no esté rota, puede ser incluida dentro de este tipo de procedimientos, porque indudablemente la característica anatómica de la válvula va a predisponer a que no sea tan fácil de colocar el clip. Así que bueno, en líneas generales es eso lo que quería comentar. Bueno, muchas gracias a todos por los comentarios, y como para poner, digamos, en listado algunas cosas pendientes, porque en definitiva seguimos desde el punto de vista clínico con el paciente, diríamos que desde el punto de vista rítmico, para ver si ya estamos todos de acuerdo, desde el punto de vista rítmico, iniciar amiodarona, y potencialmente evaluar la posibilidad no muy lejana de realizar una ablación con nuevas tecnologías, ya que aparentemente la corrección valvular va todavía a persistir en el tiempo, o sea, vamos a dilatar eso. Por otro lado, desde el punto de vista de la insuficiencia cardíaca, tratar de buscar elementos más específicos que puedan determinar la presencia o no de la insuficiencia cardíaca, como marcadores, biomarcadores, otros estudios ergométricos de esfuerzo, estudio por consumo, que vamos a avanzar en este paciente. Eso no será tanto problema porque podemos hacerlo en este centro. Y en tercer lugar, ir haciendo un seguimiento clínico, porque en definitiva no nos olvidemos que tiene un síndrome de Marfan y que el antecedente familiar fuerte fueron 7 años a la edad que él tiene de dilatación aneurismática con disección, o sea que también hay que seguir la parte izquierda y de esa manera también continuar siguiendo la parte del ventrículo derecho y la intervención valvular. Y que desde mi parte les agradezco la colaboración. Bien, muchas gracias. Estamos con el tiempo justo. Un pequeño comentario quería hacer el doctor Poser, y aprovecho para invitarlo al doctor Poser a que, por ahí sobre todo los que no conozcan tanto, la gente más joven, también hacer un pequeño comentario de amiodarona en un paciente con una vía AB. Yo lo que le quería proponer es que si nosotros volvemos a fracasar en la ablación, tal vez ya sea un argumento, porque la historia de resolver el Wolff-Parkinson-Valle empezó desde la cirugía. Es muy sencillo hacer la ablación desde el punto de vista quirúrgico, digamos, ¿no? Como hacía Barbero Marcial, mapear esa vía, etcétera, desde el punto de vista epicárdico y endocárdico incluso, es muy sencillo. O sea, si finalmente en un nuevo procedimiento no se puede, creo que eso haría que sea más fácil, más pronto, un evento, con cirugía, digamos, hacer esto con cirugía, porque ahí claramente hay que poner el riesgo de la vía accesoria para intervenir más tempranamente. Eso sería. Y lo que me pregunta Rodrigo es que, bueno, primero, la amiodarona es la droga más efectiva para la fibrilación auricular. Y es la droga que también aumenta el periodo refractario de la vía accesoria, que es lo que tratamos de que si este paciente, porque tiene frecuencia cardíaca alta o porque se fibrila, claramente cuando se fibrila, este paciente tiene 2 caminos para llegar al ventrículo, la vía normal y la vía accesoria. Acá está contraindicado los beta-bloqueantes, la digoxina, etcétera, porque aumenta el periodo refractario de la vía normal y pasa todo por la vía accesoria con el riesgo de fibrilar el ventrículo. La amiodarona seguramente también actúa sobre el periodo refractario de la vía normal, pero actúa demostradamente sobre la vía accesoria y aumenta también la estabilidad del periodo refractario del ventrículo mismo, lo hace más estable para que no se fibrile, digamos, ¿no? Entonces, claramente la amiodarona tiene un montón de capacidad
prevenir la muerte súbita en este tipo de pacientes? Bien, la verdad es que hay un montón de preguntas, comentarios en el chat y la verdad es que estamos un poco pasados con el tiempo. Queremos agradecer a cada uno de los especialistas, felicitarlo a Diego por no solo bueno, por la presentación, sino por la coordinación y todo lo que puso para poder organizar este Ateneo cuando propusimos la idea. Y bueno, y quedan todavía un montón de interrogantes con este paciente por ahí tampoco se ajusta a todo lo que vimos de las guías y sobre todo con lo que tenga que ver con la patología tricuspidia en sí, y para eso simplemente para cerrar me tomo el atrevimiento de copiar una frase que leí no hace mucho, de que las guías están hechas para proteger a los pacientes de los médicos y los especialistas están para proteger a los pacientes de las guías. ¿Sí? Así que bueno, le damos la palabra ahora a la doctora Banger por algo más allá del Ateneo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, es bueno reconocer, y Diego siempre nos sorprende innovando con gran manejo de la tecnología y con el lujo de haber tenido tantos expertos hablando, así que como siempre decimos, lo bueno es tener ateneos en los que sintamos el paciente. Sentir el paciente y ver el trabajo de todos ustedes diariamente es algo que realmente creo que tiene un valor agregado. Así que felicitaciones, Gracias, Diego, doctora. por tu esfuerzo. Y además de reconocer, también es bueno agradecer, así que lo invitamos al farmacéutico hospitalario a que le entregue un reconocimiento a la residencia de enfermería por el arduo trabajo que tuvo en el 2020 y 2021 en las campañas de inmunización, no solo para la gripe, sino también para el COVID, para protegernos a todos. Así que Pablo Freschi, si te adelantás, y un aplauso para la residencia de enfermería. Gracias por cuidarnos a todos, que ha sido realmente estresante y agotador todos estos últimos 10 días. Y luego la doctora Villamandos, en nombre del Comité de Prevención y Control de Infecciones, va a entregar un reconocimiento a la residencia de Ingeniería. Silvina. A ver, por su colaboración en la medida más eficaz y más barata para prevenir las infecciones, que es el lavado de manos. Para el ingeniero Víctor Roberto Carlos Sabaj. Adelante, por favor. Los ingenieros colaboraron construyendo una caja para el lavado de manos, a la que todos pueden concurrir para probar si realmente se lavan bien las manos, porque eso les permite ver realmente que la técnica es la adecuada. Así que, a ver que te va a mostrar la foto. Vamos a pasar por la sala con la caja para ver cómo se lavan las manos. Gracias. Esa es la caja para testeo de lavado de manos. Y así se ve si las manos han sido correctamente lavadas o no. Así que desde ya, muchas gracias. Bueno, feliz día para los médicos y muchas gracias a todos.